Hoy, día de la restauración de la independencia nacional, este programa, El Día, quiere presentar a ustedes, a la sociedad dominicana, una iniciativa porque así como fue necesario restaurar la independencia de la República Dominicana, es una necesidad sentida hoy día restaurar la independencia de la justicia. Y debe ser un objetivo a perseguir en el más breve plazo posible. Por eso, como se avecina un proceso electoral, o mejor dicho, ya estamos inmersos en él, hemos tomado esta iniciativa de promover una discusión sobre la forma, los mecanismos de devolverle la independencia a la justicia, independencia respecto de las militancias políticas, y que esto sirva para promover un pacto, un acuerdo, un compromiso a ser firmado por todas las fuerzas políticas que quieran hacerlo. Es decir, se trata de producir un planteamiento para la restauración de la independencia de la justicia y presentárselo a todos los partidos sin excepción, después, naturalmente, de que sea discutido. Y para comenzar esa discusión, hoy hemos invitado a 3 juristas reconocidos por la sociedad dominicana. Desde la izquierda, Francisco Álvarez, Nacef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, a quienes damos la bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Bueno, lo primero es que ya ustedes saben que la justicia se divide en 2 partes, el Ministerio Público y la Judicatura, pero resulta que el Ministerio Público, formado por los funcionarios que van desde el Procurador General hasta el último fiscalizador del último rincón del país, en el caso dominicano, constitucionalmente depende del Poder Ejecutivo. Se da como una verdad aceptada que la democracia funciona con la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí, por mandato de la Constitución, la mitad de la justicia, el Ministerio Público, es dependiente directo del Poder Ejecutivo. Entonces, ya Nacef me está diciendo que no es así, qué bueno, porque lo que queremos es promover la discusión. Entonces, vamos a comenzar por el Ministerio Público, desde la izquierda. Gracias, Uchi. Gracias por la invitación a discutir un tema tan importante como este. Y ustedes lo que han hecho es encender la mecha y ojalá pues logremos interesar al país completo en este tema. Yo siempre he dicho que hay 3 aspectos que son fundamentales en cualquier sociedad. Está la educación, está la salud y para mí en tercer lugar está la justicia. Salud, educación y justicia son temas que hay que darle prioridad. Usted no hace nada con salud si a través de los tribunales no se les reconocen los derechos que tiene precisamente y establecido en la Constitución de la República sobre ese tema. Pero tú comenzaste mencionando el tema del Ministerio Público. Dijiste que hay 2 patas en esa mesa, ¿no? Que es la justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo diría que hay otras patas, entre ellas la de los abogados, que somos importantísimos y que tenemos en cierta parte una gran cuota de responsabilidad en los problemas que tiene la justicia en este momento. Pero me quiero concentrar en el tema que has planteado del Ministerio Público. Yo creo que sí, que hemos estado viendo los problemas de la justicia a lo largo de toda mi vida como profesional. Y ya voy a cumplir 40 años en el ejercicio profesional. Ok. Me alarmaste. Perdón, algunos de mis compañeros de promoción van a decir, no, 40 años tiene la firma donde tú trabajas, 45. 45 años de ejercicio profesional. Y en esos 45 años son las mismas discusiones. Las mismas discusiones. La independencia del Poder Judicial. Eso lo venimos oyendo desde siempre, sin que haya habido la posibilidad de amarrar un acuerdo que perdure en el tiempo. Como por ejemplo se habla ahora de la reelección. No, que hay que arreglar el tema de la reelección, pero a través de la Constitución de la República.
Pues lo mismo pasa con la justicia, hay que arreglar la justicia. Y puede ser a través de la Constitución, puede ser a través de leyes especiales, de prácticas a lo interno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ciertamente que el modelo que tenemos no ha funcionado en República Dominicana, donde no es exactamente como tú señalabas, Juchi, el Poder Ejecutivo solo nombra al Procurador General de la República y a 7 adjuntos. Otros 7 adjuntos los nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, que además como órgano gobierna el Ministerio Público. Pero ojo, ahora Nasser está señalando así positivamente. Sí. Lo que yo quiero agregar como colofón, lo que quiero agregar como colofón es que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que en República Dominicana formula para el Poder Ejecutivo la política criminal del Estado, trabaja los temas de prevención, de investigación del delito, de persecución. Pero ¿quién va a decir en este momento que el Procurador General de la República, este que está ahora, o los que han pasado por ahí, incluyendo amigos míos, o sea, no reciben algún tipo de directriz desde el Palacio Nacional? Bueno, o sea, las obras de Odebrecht construidas en el gobierno de Danilo Medina están fuera de toda investigación. Eso ha sido así desde que yo tengo memoria, en mayor o menor grado. Entonces, yo creo que hay que pasar a otro modelo y lo pongo sobre la mesa para escuchar las opiniones de mis amigos. Yo creo que hay que eliminar, no eliminar, hay que crear el Ministerio de Justicia en la República Dominicana, para que sea el asesor del Poder Ejecutivo, para que coordine los temas de prevención que deberían estar de ese lado de la mesa, para que maneje el régimen penitenciario como ocurre en otros países, el Ministerio de Justicia. Y podamos concentrar al procurador, ya no elegido por el presidente de la República, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que tiene que ver con la investigación y la persecución de los crímenes y delitos. Pero decía Pancho hace un momento, desde que estoy en el ejercicio del derecho, la discusión es la misma. ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes identifican que dificultan la independencia de la justicia? Ahora hablando del caso del Ministerio Público, que es la primera fase en la que se ha centrado Uchi con su pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay algunas cosas que yo tengo que aclarar porque no estoy de acuerdo en cómo se ha planteado el problema. El Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial, forma parte del sistema de justicia, que eso no es un juego de palabras, son cosas muy distintas. El sistema de justicia, dada la naturaleza de los procesos judiciales, es un sistema con una lógica dialéctica, es decir, dos partes se enfrentan e intercambian argumentos frente al juez para que el juez luego decida cuál es la conclusión jurídicamente adecuada. El juez es el árbitro, sin embargo, el Ministerio Público es una de esas partes en esa discusión dialéctica. Entonces, no puede compararse la institución, ni tienen la misma naturaleza. Yo concuerdo con Pancho en el hecho de que es algo poco conocido y poco discutido, no sé si poco conocido, pero es poco discutido, de que el problema es que en República Dominicana en el año 64 se fusionaron el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. Entonces, las funciones del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público en un solo órgano, eso ha sido llevado al nivel constitucional. Entonces, la reforma del Ministerio Público a nivel constitucional tendría que ser muy bien sopesada para evitar que esas funciones que deberían corresponder directamente al Ejecutivo no caigan luego en un Ministerio Público autónomo. Pero yo veo otros problemas. Es función constitucional del Poder Ejecutivo no solamente crear, desarrollar, sino ejecutar la política criminal del Estado. Y eso implica la política de persecución. ¿Cómo entonces tú vas a coordinar con un órgano que sencillamente por su autonomía puede decir, no, yo no voy a hacer eso? Y yo lo siento, pero estamos viendo ahora cuál es o nos estamos centrando en la corrupción administrativa y las deficiencias de la persecución de la corrupción administrativa, que eso es un problema real, no hay que negarlo. Lo que estamos discutiendo aquí es si estos mecanismos son soluciones. Pero en realidad
digamos, cómo podría el Estado Dominicano o el Poder Ejecutivo, encargado de la ejecución, diseño y ejecución de la política criminal, digamos, perseguir el tráfico de personas o la prostitución de menores, si el órgano encargado de llevar a cabo, de concretar esa persecución, es un órgano que no responde a él, o que no tiene ningún vínculo a él. Eso es muy complicado en la práctica. Yo sé que teóricamente es posible construir esa separación, pero en la práctica es muy complicado. Y voy ahora. Sí. Y otra cosa que yo creo que tenemos que discutir cuando hablemos de la independencia judicial, la independencia judicial se suele plantear de independencia de la justicia frente al poder político, lo cual me parece maravilloso. Pero mi ejercicio me ha enseñado que una de las amenazas, que tampoco se discute, más importante y a veces mayor contra la independencia del Poder Judicial es la influencia que viene del sector privado. Sí. Que eso no se discute. Y entonces, a mí me parece que si vamos a abordar este problema, tiene que ser de manera integral y no pretender creer que solo solucionando una de las patas del problema o tú lo vas a resolver, o creer que las modificaciones normativas tienen una capacidad de influencia, de cambiar realidades que son mucho más profundas. Cierto que el asunto es más complejo, pero nos estamos refiriendo a situaciones que están muy claras ante los ojos de los ciudadanos. Es decir, lo de Odebrecht se sabe porque lo dice el Ministerio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero entonces, el Ministerio Público, con el procurador que nombra el presidente y que además nombra a un miembro del Comité Central de su partido, investigó, hizo un expediente para los que hicieron obras de Odebrecht, que confiesa que pagó sobornos para conseguir las obras, ¿verdad?, en los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, pero ninguna obra, que son la mayoría de las que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina, quien nombró a ese procurador. Entonces, por ejemplo, 6 contratadas o sumándole adendas en obras públicas y una en la sede, esas están fuera, no se toca. Entonces, la sociedad puede vivir con esto. Bueno, Que te puedo decir, la búsqueda es un consenso de cómo cambiar esa dependencia tan directa, pero además tan abierta y tan descarada. ¿Del Ministerio Público? Sí, del Ministerio Público. Yo creo que eso debe discutirse y no asumirlo como un asunto que puede resolverse con recetas simples. Los ejemplos de ministerios públicos autónomos, con un alto nivel de autonomía, no han sido particularmente buenos. El caso paradigmático que se ponía es el de Brasil, que se ha derrumbado completamente cuando se ha conocido cómo ese Ministerio Público manejó ese caso, que es el caso de Lava Jato. Lo que hicieron en un país institucionalmente organizado hubiera implicado la salida de casi todos los presos del caso y la entrada en prisión de los persecutores y del juez, hoy ministro Moro. O sea, hay que ver, y no es el único caso, no es el único caso de abuso, porque, fíjate, Uchi, ¿cuáles son las instituciones públicas que en República Dominicana han creado grandes dolores de cabeza sin tener una cuota de poder grande? La Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, son 2 órganos constitucionalmente autónomos. Sí, Y han creado graves problemas. Tan autónomos que nombraron a cuadros políticos en uno y en otro. Pero es un órgano autónomo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Ministerio Público, ¿quién lo va a nombrar? Sí. Porque alguien tiene que hacerlo. Pero eso no entra en otro tema, que es la composición del Consejo Nacional de la Sí, Mujer. ya vamos, pero quizás, Cristóbal, siguiendo con esta reflexión en torno al Ministerio Público, Pancho Álvarez hace una propuesta muy específica, que creo que te la habíamos escuchado a ti también en una entrevista en este programa, de la creación de un Ministerio de Justicia, del tema de que funcione una Procuraduría para la persecución e investigación de los casos penales. Me gustaría que
tu reflexión vaya en esa dirección, pero también que incorporen, relacionados con el Ministerio Público, otros temas como la carrera de los fiscales, el proceso de evaluación, fiscalización del trabajo de los fiscales acá en la República Dominicana, temas como presupuesto, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público, que vendrían a complementar toda una propuesta, un programa de reforma dentro de esta área importante del sistema judicial en la República Dominicana. Cristóbal. Sí, mira, yo creo que primero yo quiero saludar la iniciativa de UCHI de formular, inclusive tiene... Del programa El Día. Por escrito, del programa El Día tiene incluso por escrito un documento que yo creo que es un magnífico punto de partida para la ventilación y el inicio de una gran discusión nacional sobre este tema. De verdad, yo creo que tiene mucho más mérito del que podría prima facie suponerse esta propuesta. Y quiero empezar saludándola y reconociéndola. En segundo lugar, yo pienso que los temas institucionales relacionados con el Ministerio Público trascienden el tema de su gestión de los casos de corrupción, aunque ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Yo estoy de acuerdo con Pancho. Yo creo que un órgano cuya cabeza principal sea designada directamente por decreto del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y por tanto pueda ser por un decreto del Ejecutivo destituido de sus funciones, ese funcionario no debe tener funciones legal y constitucionalmente atribuidas de investigación y persecución del crimen. Se cae de la mata. Eso es la primera cosa. Ahora bien, y en ese sentido creo que lo que corresponde es que nosotros demos un paso hacia la construcción de un Ministerio de Justicia y la nomenclatura que utilizan, por ejemplo, los colombianos es el fiscal general, que no es designado por el presidente de la República. Ahora bien, eso no resuelve per se, o no resolvería per se los temas del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, como decía Nassef, tiene que haber un nivel de colaboración permanente entre el Poder Ejecutivo y las instancias de persecución del crimen. Tiene que haberlo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de diseñar de hacer un diseño normativo e institucional que a la par que permita los niveles de colaboración funcional para que la política criminal funcione, que a la par que permite eso, al mismo tiempo garantice la independencia orgánica del órgano de persecución del crimen y de la delincuencia respecto del Poder Ejecutivo. Esa es una primera cosa, y eso se puede hacer. Cristóbal, que hay una manera de plantear esto y que esa estructura tal vez existe en otros países. Vamos, con el permiso de todos ustedes, a hacer una pausa. Entonces, cuando regresemos, continuamos con tu planteamiento para conocer en detalle cómo funcionaría esa estructura. Hacemos la pausa y regresamos en un momentito. A la propuesta en procura de un pacto por una justicia independiente se suman varias facultades de ciencias jurídicas de importantes universidades. ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales para rescatar la independencia de la justicia? ¿Cómo consagrar la independencia del Ministerio Público? ¿Cuáles mecanismos constitucionales se pueden establecer para erradicar de la judicatura a magistrados actuales que proceden de partidos políticos? El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Bautista López García, respondió a nuestras interrogantes. Si la Constitución de la República habla de la independencia absoluta de los poderes públicos, ¿cómo se explica que el poder legislativo y el poder ejecutivo tengan una mayor presencia y decisión
en los lugares donde se determina la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Respetar la Constitución es el denominador común con el que también coincide el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Juan Biaggi Lama. ¿Cuál es el problema de República Dominicana? Básicamente que no se respeta la institucionalidad. La ley nos la pasamos por el codo. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Debemos empezar por aplicar la ley, exigir, reclamar nuestros derechos. En el caso del Ministerio Público y su consagración como un órgano independiente, ambos decanos universitarios coinciden en sus planteamientos. Si el Estado dominicano se centra en el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, en fortalecer los mecanismos de ingreso y permanencia en la carrera del Ministerio Público, en esa medida se fortalece y se independiza el Ministerio Público. Abogados que realmente quieran, tengan la vocación, se integren, es difícil. Lamentablemente son personas que no tienen vocación, sino que ven el empleo como una forma de subsistir económicamente. La mayoría son profesionales que no tienen mayores luces. Otro problema que padece la justicia dominicana lo es la presencia de jueces que son reconocidos cuadros de partidos políticos. ¿Cómo erradicarlos de la judicatura? Y salvo que se compruebe que esa afiliación política o ese desempeño, esa identificación con un partido político X pueda constituir un caso de cohecho, no económico, sino un cohecho basado en que estoy respondiendo a una instrucción del partido y respondiendo a esa instrucción del partido, doblego la ley para imponer un criterio. Y solo en ese caso podríamos tener una vía para poder destituirlo, pero fuera de eso es muy difícil. Un elemento clave en todo este proceso es reclutar el personal del Poder Judicial, tomando como punto de partida el concurso de oposición. Uno de los objetivos a perseguir en lo inmediato en el país debe ser la restauración de la independencia de la justicia, razón por la cual desde el día buscamos generar y promover un pacto entre la sociedad y la clase política para su discusión y posterior ejecución. En un reporte especial para el día, Jonior Ramírez. Bueno, continuamos nuestra conversación relacionada con los desafíos para lograr una independencia de la justicia en la República Dominicana. Cristóbal planteaba la instalación de un Ministerio de Justicia. Pancho y Cristóbal han coincidido en esta propuesta y dejábamos en el aire la explicación de cómo funcionaría esa estructura, Cristóbal. Sí, mira, entonces yo decía, además de eso, yo pienso que eso favorecería, ¿no?, la posibilidad de que la política contra la corrupción y contra la impunidad en el país sea mucho más efectiva. Pero decía también que los problemas del Ministerio Público no se reducen a eso. Y quiero explicarlo brevemente. Es decir, nosotros tenemos en el sistema de justicia en promedio unos 300.000 casos al año. 285, decía hace un par de semanas el presidente de la... 285.000 casos. 285.000. ¿En materia? En total. En total. En total. Cuando tú haces la evaluación y sacas los expedientes de corrupción administrativa, es una ínfima cantidad en relación con el total. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los grandes expedientes de corrupción, que son 10, estoy diciendo una cifra, son 10, quiero decir, son muy pocos en relación al total, tienen sin embargo una gran capacidad de, digamos, copar la opinión pública por la trascendencia de las cosas que envuelven. Es natural, Sin porque, embargo, porque la corrupción afecta a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo,
Sin embargo, los tal vez peores problemas de la justicia no son eso. Son los que tienen que ver con la cotidianidad de los casos menudos que involucran a ciudadanos de a pie que no tienen solución y respuesta pronta a sus demandas y a sus urgencias en el sistema de administración de justicia. Y eso incluye fiscales y jueces. Yo quiero ilustrar con un caso muy concreto, pero del que hay miles y miles a nivel de todo el país. Una pareja de emprendedores, de profesionales jóvenes, cuarentones, tienen una empresa de construcción, de desarrollo inmobiliario. Por un problema que tiene un hermano de uno de los socios de esa empresa con la justicia, ellos y la empresa son encartados en un proceso de investigación. Al final por complicidad en lavado de activos, una cosa. Entrar ahí fue un problema, el problema fue salir de ahí. El problema mayúsculo fue salir de ahí. 3 años y medio le tocó. Con un abogado que se involucró porque tenía interés en el proceso, porque tenía un apartamento en el último desarrollo que estaban haciendo. Y eso tomó 3 años, señores, yendo a hablar directamente con el Procurador General de la República, con la fiscal del distrito, al final con el subdirector legal de la Dirección General de Impuestos Internos, porque era una cadena burocrática intrincadísima. Entonces, como esos jóvenes y como la situación de ellos, hay decenas de miles de situaciones. Todos los años. No, todos los días. Todos los días. Entonces, lo único que ellos me preguntaban, yo era el abogado, pero ¿es así que funciona la justicia? ¿Es así que funciona la justicia? Sí, así funciona la justicia. Entonces nosotros necesitamos, además de un ministerio público cuyo diseño institucional permita autonomía para perseguir la corrupción, un ministerio público cuya formación, cuya sensibilización en los temas que tienen que ver con la administración de justicia tenga en el ser humano y sus problemas, los usuarios del sistema de justicia y sus problemas, en el centro de sus preocupaciones y en el centro de su interpretación y de su aplicación de la ley. ¿Cómo se logra? Porque lo que sucede es que tenemos unas instituciones del sistema de justicia que actúan de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, y ese es el gran y más importante problema. El divorcio entre la necesidad de la gente, entre los reclamos de la gente en el Ministerio Público y en la Judicatura, y la respuesta que reciben. Por eso es que tenemos un 80% aproximadamente de, creo que 19% solamente de aprecio ciudadano por el funcionamiento del sistema de justicia. Yo no tengo una respuesta, Javier. Yo no tengo una respuesta porque ese es un problema muy complejo. Yo quisiera aportar una respuesta a esa pregunta, que obviamente, si nos quedamos en los temas generales, yo diría que coincido plenamente con Cristóbal en el tema de que la corrupción es un punto y hay uno mucho más grande, que es la cotidianidad. Eso es exactamente así. ¿Y cómo resolver ese problema? Bueno, hay que volver a mencionar. Yo voy a mencionar 2 aspectos básicos para caer en un tercero. La independencia, de nuevo. Sí, esa hay que lograrla dentro de todo el aparato del Ministerio Público. Pero la independencia ¿de qué, Pancho? No solamente, sí, la independencia funcional al interno del Ministerio Público. No solamente ya frente a aquellos miembros de partidos políticos o la influencia partidaria dentro del Ministerio Público, sino a lo interno. Y en segundo lugar, y lo clave, es la educación. Todo el mundo va a decir, eso es esencial. Para eso hay una escuela del Ministerio Público. Hay que invertir recursos, hay que colocar a la escuela del Ministerio Público como la solución a mediano plazo. Ustedes saben que nada que tenga que ver con educación funciona inmediatamente. Hay que invertir recursos, hay que confiar en que esa escuela forme Ministerio Público de carrera y puedan ir solucionándose esos problemas. Después hay
muchísimos otros elementos de, diríamos, Nace como que no está de carpintería. acuerdo contigo. Sí, yo creo De que, y yo creo carpintería, por que ahí tiene va que a ir. ver con hacer más Son eficiente. similares nuestras dudas. Porque uno de mis cuestionamientos más importantes a toda la propuesta de la independencia del Ministerio Público es si lo único malo entre comillas, voy a decir, es la injerencia de la política. En se planteaba el tema del empresariado. Cuando hablamos de independencia de la justicia, en este caso estamos hablando de independencia del Ministerio Público, estamos hablando de independencia de qué y cómo blindar a esa estructura de, no sé, recuerdo el caso de Valera, Arias Valera y esta gente. No eran solo casos de políticos los que estaban fallando ahí y lo que se detectó detrás de esa estructura. ¿Qué pasa con el narcotráfico? El caso Peravia. El Y caso de Villavasque ahora, el de Montecristi. la banca y el fiscal que fue investigado. Entonces, yo vuelvo a independencia de qué y cómo lograr que incluso sean respetuosos del cargo que ostentan. Pero Ahí- yo ahí es donde quisiera, entran mis Amelia, dudas. yo quisiera coincidir con Nasser en un punto, cuando él hace un rato mencionó la necesidad de que esa independencia no solamente sea de los grupos de políticos partidarios, sino de todos los sectores, incluyendo el sector privado, Claro. el El sector crimen empresarial, organizado. el Claro. crimen organizado. Realmente cuando yo no digo se sector puede privado- circunscribir Ajá. a los partidos políticos. Eso sería un craso error. Ahora, cuando tú dices cómo resolver eso, pues ahí hay otros temas que yo estoy seguro que vamos a tratar más adelante, que tiene, por ejemplo, que ver con el presupuesto. Yo hablé de la escuela, pero de la lo que pasa- formación. lo que Pero pasa sobre el Ministerio Público, este es el último segmento, porque si no, Ahí no vamos a está bien, tener pero el hay tiempo dos El tema del para... hay presupuesto dos tiene que ver cosas. también con... Nace Hay quiere dos cosas reaccionar. que son válidas tanto para el sistema de justicia como para para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Y es la siguiente. Tú tienes que hilar muy fino para evitar que el Ministerio Público o los jueces sean brazo ejecutor de los políticos. Eso es verdad. Pero tú no puedes pretender que en un país democrático tú vas a tener a los jueces y el sistema de persecución totalmente aislado del resultado de las elecciones. Me explico. Hay decisiones en el Ministerio Público, digamos en la conformación a su más alto nivel, por ejemplo, y en el Poder Judicial, reitero, la conformación al más alto nivel, que van a estar influidas por los políticos, porque esa idea, que no estoy diciendo que tú lo has planteado, pero yo he visto gente que lo ha dicho, de que tratar de que los jueces sean designados por sus propios pares, y, o sea, de crear un órgano autárquico dentro de una sociedad democrática, eso no es razonable ni es saludable. Lo otro que quiero decir, y es una de las razones por las que a mí me preocupan esta propuesta, es que a veces se plantean como soluciones para todo. Es decir, la independencia de los jueces es algo que también tenemos que trasladar al Ministerio Público de la misma manera. Y yo te digo, no. ¿Por qué no? Porque el Ministerio Público tiene que tener una influencia vertical sobre cómo se persiguen los casos y qué casos se persiguen, si no, no va a haber posibilidad de organizar una política criminal. ¿Por qué? Porque digamos que el fiscal de Boca Chica le interesa la persecución del proxenetismo infantil, o sea, de la prostitución infantil. Ah, pero el fiscal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo dice, no, esa no es una prioridad. Y como yo soy independiente, a mí nadie me puede decir que yo le puedo dar continuidad a los casos que ha llevado el fiscal en Boca Chica. Eso no puede ser. Eso sí es bueno para los jueces. Cada juez tenga su, pero no puede ser para el Ministerio Público. Por eso es que yo digo, esa idea de trasladar la independencia judicial y aplicarse al Ministerio Público no es posible, porque el Ministerio Público se enfrenta a problemas distintos, a lógicas distintas, y las mismas cosas van a tener consecuencias prácticas muy distintas en uno como en otro. El Ministerio Público tiene que ser capaz, además que es uno de los principios constitucionales, el principio de unidad, tiene que ser capaz de actuar como un cuerpo al momento de aplicar la política. Perdón, porque no quisiera que se diluya la propuesta original. ¿Cuál es la preocupación que la origina? Te voy a poner un caso específico. El periódico Diario Libre, desde el mismo 2012, comenzó a publicar pruebas sobre corrupción en la ONSA.
¿verdad? Se publicaron 60 veces, pero como el director de la ONSA es el presidente del partido de Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público no se mete con eso. Y tuvo que haber sangre, tuvo que haber un asesinato para después de más de un cuatrienio publicándose denuncias, entonces de hacer un arresto y hacer... Pero el que salió huyendo no hay forma de traerlo. Y en Estados Unidos lo arrestaron. Entonces, estoy partiendo de hechos que están a la vista de todo el mundo. Y si hiciera falta, repito, lo de Odebrecht. El Ministerio Público no investiga los sobornos que la Odebrecht confiesa haber pagado en las obras hechas por el gobierno de Danilo Medina. Punto. De hecho, uno de los precandidatos de ese grupo contrató 6 obras de Odebrecht y puede ser precandidato y puede ser presidente. Sí. Por el hecho de que hay otras cosas que no son perfectas, tenemos entonces que decir, bueno, que no se puede hacer nada. Entonces, ¿por qué? No, que nadie está porque diciendo no hay, que no se no puede hay hacer nada perfecto. Nadie está diciendo entonces, que no se puede hacer nada. Lo entonces que díganos planteando- qué se puede hacer. Cristóbal ha planteado cosas que a mí me parecen razonables. A mí la separación de las funciones del ministro de Justicia y del Ministerio y de Procurador General a mí me parece perfectamente razonable. Yo lo que estoy diciendo es que la idea de que nosotros vamos a encontrar una varita mágica en aplicar un concepto de independencia del Ministerio Público que no tiene claro cuál es la función del Ministerio Público es un experimento fallido de antemano. Cristóbal tiene razón. Yo sé que los casos de corrupción son los casos que más llaman la atención porque la gente, todo el mundo se puede sentir afectado, o sea, cada ciudadano en particular se puede sentir afectado y es afectado por un solo caso de corrupción. Ahora bien, el problema en República Dominicana no es solo ese. Y yo me atrevería a decir que influye más en la mala relación del ciudadano con la justicia el hecho de que cuando a mí yo tengo un vecino que me está amenazando y yo voy y no me resuelven, eso me afecta más a mi percepción y de mi familia, de la justicia, que el hecho de que haya impunidad en los casos de corrupción. Yo no estoy diciendo que está bien. Esto no es un asunto de que si una cosa no es cierta, entonces lo contrario sí lo es. No. Yo lo que estoy planteando que es bastante más complicado de ahí y que esas fórmulas generales de aplicación sin fijarse bien en qué es lo que se está tratando de resolver, son problemáticas. Yo te reitero, mira, hay un fenómeno que en República Dominicana se daba, o una situación que se daba, que ya se da menos, pero igual todavía hay problemas. Óyeme, ¿qué opinión puede tener del funcionamiento del sistema de justicia la familia y las comunidades donde hay mujeres muertas porque el Ministerio Público le decía tú le tienes que notificar y llevar personalmente a tu ex o al tipo que te está acosando la orden de alejamiento? Entonces no podemos pensar que hay que hacer una reforma para solucionar ese problema de la corrupción administrativa, que hay que solucionarlo. Pero no se puede pensar que se puede hacer una reforma solamente con eso en mente, o como eso como objetivo fundamental, porque los problemas de la justicia dominicana van más allá de ahí y afectan a los ciudadanos de manera más directa en muchas otras cosas. Entonces podemos decir que, en resumen, tú estás de acuerdo con que hay que resolver el problema de la corrupción que afecta a todos, pero también darle un mayor alcance para tratar de resolver lo cotidiano. Yo diría que hay que resolver lo cotidiano y afinarla para que se pueda resolver también el tema de la corrupción. Pero yo quisiera agregar algo para rescatarlo, y es que los tres hemos estado de acuerdo en crear un Ministerio de Justicia y separar las funciones del procurador para que el procurador entonces sea autónomo. Sí, pero hay que ver el alcance de la autonomía. Sí, está bien, pero la creación del Ministerio de Justicia, tú dijiste que estaba perfectamente de acuerdo. Yo quería rescatar ese punto. No, están de acuerdo en la necesidad de un rediseño institucional. Sí. Yo quiero decir algo como que los reformadores y los especialistas en reforma pasan por alto, casi siempre. Cualquier institución, cualquier grupo, cualquier conglomerado humano organizado funciona sí y solo sí. Tiene un marco orientador
de sus actuaciones. El marco orientador de las actuaciones del Ministerio Público es una cosa que se llama la política criminal del Estado. Eso no existe. Oiga bien, eso no existe. No puede funcionar adecuadamente un ente como el Ministerio Público si el Estado no tiene diseñada una política criminal que es el motor fundamental que debe trazar las pautas de actuación, los propósitos, los objetivos, la forma de organización, la forma en que debe traficarse con las directrices a lo interno del Ministerio Público, la misma forma de traspaso de las competencias. Va a depender, todo eso va a depender de las líneas maestras de una política criminal inexistente. Entonces, una de las primeras cuestiones que tiene que discutirse a fondo en la República Dominicana al momento de meterle el diente al tema del rediseño institucional del Ministerio Público es, vamos a, de una vez por todas, a sentarnos a discutir una política criminal. ¿Dónde vamos a poner los énfasis en la política criminal? ¿Es verdad que vamos a seguir mandando a la cárcel a los muchachos que se fuman un pucho de marihuana en los barrios y vamos a hacernos de la vista gorda con el narcotráfico, de verdad? Bueno, concluimos ya este bloque. No sé si tienen algún elemento adicional con relación al Ministerio Público ya para cerrar esta discusión y que en el siguiente bloque vayamos a otros. Yo quería puntualizar que también estoy de acuerdo con el tema de la necesidad de tener una política criminal de persecución de la infracción en sentido general. Estoy completamente de acuerdo con Cristóbal, pero tal vez difiere un poco en qué va primero. Si el rediseño... No, primero hay que rediseñar y después que esté, por ejemplo, un Ministerio de Justicia funcionando y un procurador independiente y un Poder Judicial independiente, los tres pudieran encargarse de ese diseño de lo que sería la política criminal del Estado, porque cada uno va a tener alguna incidencia en su ejecución. Entonces, pero por eso yo digo que primero habría que rediseñar y luego crear la política que va a orientar a esas instituciones en cumplimiento de esa política criminal. Bien, vamos a hacer yo sí quiero señalar una cosa, discúlpame, Ochi. Otro asunto que hay que ver, porque está constitucionalmente establecido, entonces, ¿cuál va a ser el papel de la Policía Nacional? Porque la Policía Nacional está supuesta a seguir las directrices de la política criminal que le manda el Ministerio Público. Siempre se dijo que es un auxiliar de la justicia. Sí, pero fíjate, si tú haces autónomo al Ministerio Público, al Procurador General, por vía de consecuencia, y por eso es que hay que fijarse en no aplicar fórmulas demasiado, o sea, pasarla de un sitio donde no tienen que estar, por vía de consecuencia, eso va a afectar la labor de la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional también va a ser un ente más o menos autónomo. Por lo menos dentro del rediseño institucional del que hablaba. Bueno, ¿Y el Ministerio de sí, Interior? pero entonces empezamos por el Ministerio Público, después sigue la Policía Nacional. Y hay muchos otros temas más. Y a mí la historia de órganos de seguridad del Estado autónomo no me parece que es muy buena en América Latina. Entonces, por eso es que yo digo que hay que ver realmente qué es lo que se quiere. Y ahí yo estoy de acuerdo. Ahí yo estoy de acuerdo. Con el permiso independiente, de que más allá. La policía no. Tenemos que pero hacer es una que con el lo que te digo permiso. es que Gracias, Cristóbal, por el separar apoyo el en la Ministerio moderación. Público, en parte también separar la policía. Bueno, vamos a hacer una hacer una pausa y volvemos En el con momento otro que es tema más interesante. sobre el Poder Judicial, ¿verdad? Ya volvemos. La composición de una justicia independiente debe ser prioridad inmediata para la sociedad dominicana, a juicio de Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Por eso cree necesario desarrollar los mecanismos constitucionales para rescatar la independencia de ese poder del Estado. Debemos recomponer la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de los elementos fundamentales en la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura es que el Procurador General de la República no puede ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Pimentel entiende que un procurador que no dependa del Poder Ejecutivo debe ser la vía para consagrar un Ministerio Público independiente. Tenemos la carrera del Ministerio Público y tenemos el estatuto del Ministerio Público. Nos parece que hay que hacerlo cumplir
Y para eso hay que tener un proceso de profilaxis al interior del Ministerio Público, y eso se puede lograr con evaluaciones de desempeño muy rigurosas, evaluaciones de competencias, de capacidades, y todo miembro del Ministerio Público que tiene un claro vínculo partidario debe ser desvinculado de sus funciones. El director ejecutivo de Participación Ciudadana también respondió a la pregunta de cuáles mecanismos constitucionales se pueden establecer para erradicar de la judicatura a magistrados actuales que proceden de partidos políticos. En caso de que el servidor, en este caso de la judicatura, no va cumpliendo con sus funciones, con el mandato que establece la Constitución y las leyes, que también pueda ser separado. Pero no hay duda que tiene que haber un proceso de limpieza al interior de la judicatura con relación a jueces que tienen vínculos demostrados. Carlos Pimentel ve necesario que la sociedad dominicana, luego de los procesos electorales del año 2020, se aboque de inmediato a generar el consenso necesario para establecer una justicia independiente. En un reporte especial para El Día, Jonior Ramírez. Continuamos esta conversación sobre la forma de llegar a una justicia satisfactoriamente independiente para la sociedad, para rescatar la independencia de la justicia. Ya tratamos el tema del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Se plantea un Ministerio de Justicia por un lado y la Procuraduría Independiente por el otro. Vamos ahora a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial. El Poder Judicial en general, pero comenzando obviamente por la Suprema Corte de Justicia. La sociedad dominicana ha visto cómo se ha instalado en la Suprema Corte de Justicia a cuadros políticos que en los hechos hemos visto a jueces que vienen de un partido encargados de juzgar a uno con mucho mayor nivel dirigencial en ese partido, es decir, que ellos son subalternos políticos, ¿verdad? Y entonces lo juzgan y luego viene el no al lugar, el archivo definitivo y todo este tipo de cosas. ¿Cómo poner a la sociedad a salvo de estos mecanismos que de manera tan abierta se utilizan para garantizar la impunidad? Comenzamos por Cristóbal ahora. Bueno. Mira, yo creo que en el año 2010 una de las consecuencias perniciosas que tuvo una buena constitución, como en general creo que es la constitución del 2010, fue que creó las bases para el retorno, digamos, por la puerta grande de la política partidaria al control de los órganos superiores de administración de justicia político, institucional y ordinaria en la República Dominicana. Y eso está directamente relacionado con la recomposición que se hizo del Consejo Nacional de la Magistratura en esa reforma constitucional, y en concreto con dos cosas: con la incorporación del Procurador General de la República a ese órgano y con la adjudicación a ese órgano de la facultad para evaluar periódicamente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que fueron dos decisiones pensadas para mantener en gran medida bajo control a los órganos supremos de administración de justicia en el país. Y eso yo pienso que cualquier iniciativa o una iniciativa como esta tendente a, digamos, retomar el debate sobre la necesidad de independencia en la justicia tiene que pasar por una revisión de esas dos decisiones. Yo creo que el Procurador General de la República debe salir del Consejo Nacional de la Magistratura, y pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura no debe tener facultad para la evaluación de los jueces
de la Corte Suprema de Justicia. Creo además que debemos volver a la situación de una Suprema Corte de Justicia integrada exclusivamente por jueces provenientes del sistema de carrera, y esto lo quiero explicar. Yo fui quien formuló la propuesta de la composición dual de la Suprema Corte de Justicia, dual en el sentido de que una parte de su matrícula mayoritaria se garantizara a la carrera y una parte minoritaria, que era una cuarta parte, pudiera provenir de abogados, juristas, académicos, etcétera. La razón de ser de esa propuesta era garantizar que un órgano cuyos miembros tenían duración indefinida, en principio, tuviera una ventana de oxigenación periódica. Una ventana de oxigenación periódica. Pero resultó que en la Constitución abrieron un ventanal de oxigenación periódica cada 7 años. Entonces, si cada 7 años hay la posibilidad de recomponer la Corte Suprema de Justicia, la extracción, es decir, la procedencia de jueces no provenientes de la carrera dentro del órgano, pierde sentido, pierde razón de ser. Entonces yo creo que ahí hay tres cuestiones importantes. Ahora volvemos al tema que en parte nos ocupó en lo relacionado con el Ministerio Público. Los grandes problemas y los más graves problemas, y estoy pensando en los ciudadanos del sistema de justicia relacionado con el Poder Judicial, no tienen que ver con la corrupción administrativa. Mira, tienen que ver con que aquí hay que pensar en cómo vamos a reorganizar a los jueces para que no haya salas de audiencia que conozcan 125 audiencias por día, mientras hay salas de audiencia que conocen 10 audiencias al mes. Y eso convierte el sistema de justicia en una cosa absolutamente ineficiente desde todos los puntos de vista. Ineficiente en el sentido de que contribuye de manera absoluta a la mora judicial, contribuye de manera absoluta a disminuir el acceso ciudadano a la justicia, a encarecer la justicia, a hacer muchísimo más ineficiente la gestión de los recursos. Volvemos, tenemos alrededor de 780 jueces en todo el país. Si hubiera una adecuada distribución de la Judicatura Nacional, los 385.000 casos que ingresan anualmente al sistema de justicia fueran resueltos sin necesidad de que haya mora en ningún tribunal y por tanto sin necesidad de dispendio de gasto y de inversión de recursos de manera innecesaria. Y lo estoy diciendo con el énfasis que lo digo porque me alegra muchísimo que está en la agenda del Consejo del Poder Judicial en este momento la cuestión de la recomposición vía hacer más eficiente el trabajo de los jueces, del Poder Judicial y de sus tribunales. Hay muchísimos otros temas, pero como este es un panel donde hay dos amigos más. Yo quiero recordar un hecho que es el que genera más descontento con el sistema actual. El hecho de que se haya hecho una constitución en el 2010 que los abogados generalmente dicen, tiene muchas cosas buenas, y yo digo sí, pero es como si tú cogieras y dijeras, mira, este pastel que fabricó esta vaca y la puso sobre la hierba, se lo vamos a repartir a todos, pero mira, aquí tiene una cerecita, aquí tiene un meloncito y aquí tiene una mandarinita. Ay, qué buena la mandarinita y qué buena la cerecita, ¿tú entiendes? Pero sigue siendo el pastel que fabricó la vaca. Entonces, esa es una constitución hecha. Muy gráfico. Sí, es una sí, pero es que los que nos están viendo no son juristas, tú sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos olvidarnos de que esa constitución fue hecha para quitarle el nunca jamás al presidente Fernández y para darle el control para decidir quiénes son jueces, para manejar la justicia. Entonces, no es una casualidad los casos que hemos mencionado, como el asesinato del abogado Junior Ramírez, como los sobornos de Odebrecht, y todo eso.
no se puede esperar otro resultado porque está hecho para eso. Entonces, a eso es a lo que hay que ponerle remedio. Nace, Sí, pero a ver, Sí, yo pues creo, a eso hay que ponerle yo creo que se remedio, pero no pudiera, basta. a ver, yo entiendo y creo justificada la preocupación porque vayan cuadros políticos al sistema de justicia. No necesariamente porque cada uno de ellos va a hacer un mal trabajo, sino porque cuando tú ves el cúmulo de los resultados de todos, la gente tiene dudas sobre cuál es la razón por la cual decidieron tal o cual cosa. Pueden ser incluso decisiones jurídicamente defendibles, pero la justicia tiene que tener también una legitimidad social. Yo pienso que es perfectamente razonable, por ejemplo, establecer que para ser, bueno, obviamente juez de carrera tú no puedes ser miembro del partido político, pero que para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia tú hayas tenido que abandonar la pertenencia al partido político hace 5, 6, 7, 10 años. Eso se puede constitucionalizar. Y eso evita... Yo voto por 20 años. ¿Tú sabes cuál es el problema, La prescripción Uchi? de los No, pero crímenes. además hay un tema, Uchi, y volvemos al punto. Tú pudieras decir 20 años de desvinculación de los partidos políticos, sin embargo una persona puede haber sido abogado de las más grandes empresas de República Dominicana y saltar al otro día a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí hay un problema de la misma naturaleza. Tienes razón. Y eso no quiere decir, como lo decía de los abogados que vienen del ejercicio político, yo no creo que eso necesariamente es malo, ¿verdad? Porque contrario a Cristóbal, yo creo que sí que es bueno preservar en la Suprema Corte de Justicia el espacio para gente que no son jueces. No es malo, es malísimo. ¿Por qué? Dije no necesariamente. Yo no creo que en todos los casos, a mí me encantaría que tú fueras juez de la Suprema, para que tú no has querido abandonar tu ejercicio profesional. Porque Él no haría estoy de ese acuerdo de que sacrificio. todo el poder a los jueces de Ya- carrera. ya- A mí ya me- llegará No, tu no. A mí me convendría por dos motivos. Primero, porque el país ganaría un excelente juez en la Suprema Corte de Justicia. Y segundo, porque saldría un peso pesado de la competencia en el mercado. Entonces, pero lo que yo estaba planteando es que yo estoy en desacuerdo con la idea de que la Suprema Corte de Justicia solamente tenga jueces de carrera. ¿Por qué? Porque que un juez sea de carrera no quiere decir necesariamente que desaparezcan todos sus vínculos primarios, un país de relaciones primarias, con partidos políticos, con sectores privados, que no necesariamente el gran empresariado, puede ser cualquier cosa. Y entonces tú no eliminas con eso de manera automática la vinculación. Pero además hay algo Porque son más. personas. Los jueces de carrera tienden a tener lo que llaman un espíritu de cuerpo. Es decir, como son personas que se desenvuelven en un ambiente muy particular durante muchos años, entonces suelen crear vínculos de lealtad unos con otros que son o pueden ser problemáticos en la decisión de los casos si no hay quien en la discusión diga, no, pero esta cosa no puede ser así. Esta manera de ustedes ver la vida, ver el derecho, no es como desde fuera la sociedad lo percibe, a la sociedad le conviene. Alguien que lo diga, obviamente, si es una tercera, una cuarta parte de los jueces de la Suprema que van a poder venir de otros sectores, incluyendo ahí el Ministerio Público, que no es juez de carrera, entonces por ahí que pudieran entrar, nunca van a tener suficiente poder como para tomar la decisión. Pero van a tener suficiente presencia como para decirle, miren, hay que abrir un poco la... ¿Qué tú recomendarías que sea? No. Una cuarta parte, una tercera parte de los jueces que no sean de carrera, a mí me parece bien. Que se mantenga tal cual está ahora. Sí, en ese sentido. Ahora, sobre la Pero evaluación... resulta que los dos que representan al Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura son Tú pudieras poner son dos que políticos. tú pudieras poner que para ser presidente de la Suprema y o representante en el Consejo Nacional de la Magistratura o el Consejo del Poder Judicial, que hay que hablarlo porque es un problema también, Sí. que sean jueces de carrera. A mí lo que me interesa es la presencia de personas que no sean de la carrera judicial en la discusión y en los debates cuando la Suprema va a resolver casos. ¿Qué me parece a mí también?
que yo estoy de acuerdo con Cristóbal en que la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, eso siempre va a ser problemático. Yo lo que pienso es que los jueces de la Suprema deberían durar 12 años y cada 4 años cambiar la tercera parte. Porque la permanencia ad vitam de una persona en un puesto público, además de la importancia de ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, no es compatible con la democracia, crea muchos problemas. Un caso particularmente grosero de eso es la Suprema Corte de Estados Unidos, donde todavía los jueces que deciden los votos son jueces nombrados por Reagan, por Bush primero, cuando tienen una sociedad que se ha movido una generación y media más allá de, no de cuando ellos se formaron, sino de cuando fueron designados. Eso es terrible. Eso no está bien. La reforma del 94 con la inamovilidad entonces de los jueces no fue Yo pienso que eso fue un experimento fracasado en realidad. No creo que había que cambiarlo por la manera en que se hizo ahora. Yo pienso que un plazo de 12 años, una persona que dure 12 años en la Suprema Corte de Justicia tiene tiempo para hacer mucho bien, para hacer su trabajo, pero al mismo tiempo que hay una renovación de los jueces que vienen atrás. Yo no creo que Pancho sea Álvarez. un proceso, la inamovilidad sea un proceso fracasado. Fue un proceso asesinado. Hay que decirlo en términos reales. La inamovilidad de los jueces no es ad vitam, como acaba de decir Nasser. Permanecen en sus funciones hasta que le llegue la edad de retiro, que para la Suprema Corte es 75 años, mientras observen buena conducta, porque pueden ser sometidos a un juicio político, y mientras tengan la salud para poder desempeñar sus funciones. O sea que no es inamovible ad vitam, como señaló Nasser, pero yo quiero decir que fue asesinado porque Leonel Fernández se opuso en el 98 o mandó un proyecto al Congreso de ley de carrera judicial donde los jueces se elegían cada 4 años. Eso iba en contra de la inamovilidad consagrada en la Constitución del 94. ¿Y qué pasó? Organizaciones de sociedad civil elevaron una acción directa de inconstitucionalidad y la Suprema declaró inconstitucional esa posibilidad de estar renovando los jueces. Pero quiero completar la evolución histórica. Era mejor Nasser, lo que mandaba la Constitución que lo que mandaba la ley de carrera judicial. Fíjate que yo hablé no de 4 años, sino de 12 años renovable por tercera parte. ¿Qué ocurrió? Pasó el tiempo y Leonel Fernández, el mismo que quería tener jueces cada 4 años, pues aprovechó la reforma del 2010 para crear, estoy de acuerdo completamente, ese tema de evaluación de los jueces de la Suprema. ¿Qué capacidad tiene cualquier miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar un juez? Tiene legitimidad política. No. Si hay un mal comportamiento por uno de esos jueces, el juicio político está ahí consagrado en la Constitución para aquellas personas que son elegidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, yo estoy de acuerdo completamente con prácticamente todo lo que ha dicho Cristóbal, sobre todo que esa ventanita que se abrió de una cuarta parte de jueces o de personas que podían subir a la Suprema, que provinieran de la práctica profesional, del Ministerio Público, de la academia, pues yo creo que esa ventanita se fue ensanchando. Como dijo Cristóbal, una ventanota se abrió. Por ahí es que se han colado, con su mochila llena de una agenda partidaria, la mayoría de las personas que hemos visto, por esa cuarta parte. Por eso, yo creo que por un tiempo, en la República Dominicana, solamente jueces de carrera deberían llegar a las altas cortes, y yo amplío el tema, solo jueces de carrera. Pero y el sistema, por ejemplo, que tiene el Tribunal Constitucional, que va que te va renovando cada... Claro. La idea es que sea cada 9, ¿no? Al final. Cada 3 años. Cada 9 años. Amelia, hay una diferencia. Renovable Los jueces del Tribunal Constitucional no son jueces de carrera. Ni sea, tienen no tienen toda la vida ahí. Óigame bien, si me dicen, ¿tú quieres ser juez del Tribunal Constitucional por 7 años? Y yo tuviera 35 años de edad, por 9 años, y yo tuviera 35 años de edad, que no hay reelección en el Tribunal Constitucional, yo diría, no me interesa. Yo no tengo una carrera dentro del sistema de justicia, cuando termine allí yo no voy, yo le habré dejado que Nasser, como dijo él ahorita, me coma todo el mercado que yo puedo tener ahora. No, o sea, realmente los jueces del Tribunal Constitucional deberían, en mi opinión, también ser de carrera, igual que lo del Tribunal Superior Electoral. No, pero sí, eso es lo último. Wow. O sea, no, pero tú estás creando una medidas república drásticas para una platónica. Tenemos que hacer una pausa. Sí, Seguimos la discusión, pero después de los siguientes consejos. Sí, una república platónica.
Parece que el tema de la inamovilidad de los jueces genera un debate importante aquí. O sea, no todos están de acuerdo con la inamovilidad o con plazos. De los jueces de la Suprema. De la Suprema. Es que Y son Pancho cosas decía distintas. que estaría de acuerdo incluso con que los jueces del Constitucional sean de Eso carrera. eso sería un desastre absoluto, mayúsculo. Miren, Porque no hay talentos en la carrera judicial para llenar esas posiciones. O la del Tribunal Superior Electoral, tú por ejemplo. estás poniendo palabras en mi boca. No, yo estoy preguntando. No, Pero- estás poniendo palabras en mi boca. Déjame explicar por qué. ¿Por qué? Yo reitero, señores, todo el mundo tiene deformaciones profesionales. Es decir, ustedes ven la vida influidos por su condición de periodista. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Una persona que se pase 12, 13, 14, 15, 20 años dentro del sistema de justicia en la carrera judicial, eso influye sobre su manera de ver la vida y lo hace de manera más o menos uniforme en todos sus miembros. No es que pierden su personalidad, no es que son incapaces de entender y los problemas jurídicos y aplicar soluciones novedosas, pero hay cuestiones en las que se va haciendo uniforme su manera de reaccionar a las cosas. Y eso pasa con los periodistas, pasa con los jueces, pasa con los doctores, pasa con los abogados en el ejercicio profesional, incluso dependiendo de cuál es el área del ejercicio a la cual se dedican. Entonces, tú tener un tribunal constitucional, que es una corte cuya función es política. Lleno de Katia Miguelina, de Hermógenes Acosta, ¿Tú me dejas gente hablar? que viene de la carrera. Pancho, ¿tú me dejas hablar? Claro. Yo creo que los jueces de carrera tienen un papel importante que jugar en el Tribunal Constitucional, pero no pueden ser los únicos. No pueden ser los únicos, porque de la misma manera en que, es más, te lo voy a plantear como es ahora. Hay mucha gente que se ha quejado de que en el Tribunal Constitucional hay personas que no son especialistas en derecho constitucional, o no lo era antes de entrar al tribunal. Luego la gente comienza A leer no, porque la gente se puede preparar bien. Y me lo han dicho como que, mira, pero qué cosa más terrible. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, porque Cristóbal y yo, por ejemplo, que somos especialistas en esa materia, nos pasa lo mismo. Hay discusiones que cuando se plantean, Cristóbal y yo de repente y automáticamente estamos de acuerdo en el 75%. Entonces comenzamos a discutir venalidades propias de constitucionalistas que solamente entendemos nosotros y honestamente solamente nos importan a nosotros. Entonces es bueno que haya variedad en órganos de discusión, como son las cortes, las que son en sala. Y yo no creo que sea bueno ni que solamente sean jueces de carrera, ni tampoco sería bueno que no hubiera jueces de carrera. Yo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que haber miembros del Ministerio Público que planteen en las discusiones cuando hay cuál es la visión desde el punto de vista de la persecución penal. Exmiembros, tú dices. Sí, exmiembros. Tiene que haber especialistas en materia de tierras. Tiene que haber alguien que cuando se plantee una discusión sobre eso sea un especialista en responsabilidad civil. La idea de que la uniformidad en un órgano de discusión va a tener resultados buenos es incorrecta. Cristóbal, tú querías decir Mira, algo. yo pienso dos cosas. Lo primero, un sistema de carrera es propio de un órgano con una estructura escalafonada, que no sucede en el Tribunal Constitucional ni en el Tribunal Superior Electoral. Sí, yo estoy en el Poder Judicial como juez de paz y como si soy un buen juez de paz, mi aspiración es en algún momento ser juez de la Suprema Corte de Justicia, pasando por primera instancia, Corte de Apelación, etcétera. Es decir, la lógica de un régimen de carrera supone un sistema de escalafón, lo primero. Por tanto, que los jueces del Constitucional y del Tribunal Superior Electoral provengan de un sistema de carrera que su estructura no escalafonada impide, a mí no me hace sentido. Pero además, creo que una de las características que debe tener un órgano como el Tribunal Constitucional es la diversidad en su composición, como señalaba Nassef. Diversidad en el sentido de visiones del mundo, lo que llaman conservadores, liberales, pero también diversidad en la composición de la
profesionalización técnica de sus integrantes. No deben ser todos constitucionalistas. Si usted agarra la jurisprudencia tributaria, en materia tributaria del Tribunal Constitucional, se va a dar cuenta de las precariedades técnicas. De las precariedades técnicas explicadas porque no hay gente curtida en esa área que esté trabajando en la confección de las decisiones, perdón por la crítica que pueda, que pueda leerse entre el comentario, pero es así. Y estoy poniendo un ejemplo, pero yo sé que Pancho Nacef y otros especialistas de otras áreas dirán lo mismo de decisiones que tienen, y eso en parte se explica porque lo que necesitamos es un tribunal donde haya gente que pueda encarar los grandes problemas de las distintas disciplinas del derecho con propiedad en términos de su formación. Yo sí reitero, y sé que discrepamos Nacef y yo en esto, yo sí reitero que la Corte Suprema de Justicia debe volver a una integración plena de jueces de carrera y que el Consejo de la Magistratura le debe ser retirada la facultad de evaluar a los jueces. No porque no tengan capacidad para evaluar a los jueces supremos, ese no es el tema. El tema es por el condicionamiento político y por el condicionamiento de la voluntad de los evaluados respecto de los representantes políticos del Consejo. Aquí hemos visto un espectáculo con esa evaluación. Ese es el gran tema político. Un espectáculo infamante. Por eso yo planteo que sean 12 años de permanencia en la Suprema Corte de Justicia sin evaluación y que se renueve cada 4 años la tercera parte. Así el juez sabe el día que entra y el día que se va, sin necesidad de tener que pagar la permanencia con favores o el temor de que esa permanencia se va a ver interrumpida. Nacef, si tú eliges a una persona con 45 años a la Suprema Corte, 12 años después va a tener 57 y lo estás retirando. Claro, tú le vas a tener que pagar una pensión completa porque ese juez de carrera se pasó toda su vida en la carrera. Entonces, pero ese es el tema al que yo quiero ir. Bueno, ese es el tema que yo quiero ir. Espérate, sí, déjame decir esto. Aquí queremos, igual que con la policía, y él con dice, el Ministerio dice que Público, los otros no lo dejan hablar. yo tengo que resistir este ataque. No, pero vamos a ver. Con la policía, con los jueces y con el Ministerio Público en República y con muchas otras cosas. En República Dominicana queremos tener calidad sin pagarla. No es posible y eso es un tema válido para esas 3 instituciones y otras más. Y nos lleva el tema del presupuesto. Aquí los jueces ganan poco. Sí. Usted no puede tener a una persona que gana 100,000 pesos mensuales decidiendo casos de millones de pesos sin que eso en algún momento le crea dificultades. No a cualquiera. No, precisamente. A cualquiera. Estamos de acuerdo. Y si un juez lo escogen con una edad que a los 57 años va a tener que jubilarse, pues se le jubila. Porque eso hay que pagarlo. ¿Tú quieres justicia de calidad? Tú tienes que pagarla. Precisamente era un elemento que quería traer a la mesa. Es decir, ustedes han hablado que para garantizar independencia en el Poder Judicial hay que tener en cuenta mecanismos de selección de los jueces, hay que tener en cuenta mecanismos de evaluación, que son de los aspectos que garantizan independencia, pero está el tema de autonomía financiera, autonomía presupuestaria del Poder Judicial, que está contenido en la legislación, porque la legislación habla claramente de un porcentaje del presupuesto. 4.1%. Pero habría que ver qué está pasando, que eso no está funcionando y qué cambios habría que hacer en la legislación dominicana para garantizar una efectiva autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Que está vinculado o tiene más o menos la misma naturaleza y es el tema del Consejo del Poder Judicial. Lo que tanto le criticábamos a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la administración del Poder Judicial antes de la Constitución de 2010, ahora se ha trasladado al Consejo del Poder Judicial, que con el caso que se mencionaba ahorita, se demostró que se había convertido en un nido de víboras. Ha cambiado la composición del Consejo. ¿Y qué pasó con este nido de víboras?
Que siga No lo sé, mismo. Pancho, tú sabrás igual más que yo. Bueno, quedó, no ha habido sanción para nadie. Ninguna. Con los Para nadie. cuartos contados del pago de y un eso de un tiene asesino para que lo razón soltara, de que más. después fue libertado además. Razón de más. Razón de más. Hay que reconstituir esa institución para que las cosas no puedan seguir pasando. Sí, hay un tema con el Consejo del Poder Judicial del que tampoco se habla mucho. En República Dominicana, ¿cuántos jueces hay? 800. Entre 700, jueces de paz 700. y jueces de primera instancia deben ser 600. Y esos dos tienen 2 votos, 600 no, más, bastante más, tienen 2 votos en el Consejo del Poder Judicial. Los jueces de corte, que deben ser 100 y pico, 200, tienen 1 voto, y la Suprema Corte de Justicia, que son 17, tiene 2. Eso es lo que los americanos llaman top heavy. Es decir, mientras más va subiendo en el escalafón, más poder tiene cada estrato respecto del anterior, a pesar de que el número de miembros se va disminuyendo. Entonces, claro, ¿cuál es uno de los problemas de la justicia dominicana? Que con tú controlar 3 votos en el Consejo del Poder Judicial, tú tienes el mundo agarrado. ¿Cómo tú controlas esos 3 votos? Bueno, los de la Suprema, que los escoge directamente el Pleno. No, y el Consejo Nacional de la Magistratura escoge uno porque es el que decide, porque es el presidente de orden. Y entonces la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, escogen al otro representante. Ya hay 2, nada más tienen que buscarte uno de corte o cualquiera de los otros. Pero de todas maneras, Vamos a hacer una pausa. El tema del presupuesto hay que realmente tocarlo porque Los es jueces deberían fundamental. ganar 3 o 4 veces lo que Miren, ganan. la República sí, Dominicana seguimos. está en el lugar 14 de 17 países latinoamericanos en el gasto per cápita en el Poder Judicial. Yo quiero hablar del presupuesto después de la pausa. Muy bien, pues vamos con esa pregunta de autonomía financiera presupuestaria del Poder Judicial. Vamos a hacerlo Y al después final, de la pausa. Y al final les vamos a pedir a cada uno de ellos que ya se debatió, ¿verdad? Después que haya terminado de debatir, que de una manera concisa nos den su fórmula para la independencia de la justicia. Regresamos en un momento. Bueno, continuamos con este debate interesantísimo sobre independencia de la justicia en la República Dominicana. Pancho Álvarez, Nácer Perdomo, Cristóbal Rodríguez con nosotros, y quedó una pregunta en la mesa relacionada con el tema presupuestario o de autonomía, independencia administrativa, financiera del Poder Judicial como un componente importante dentro de este propósito de alcanzar una mayor independencia judicial. Pancho Álvarez. Yo quiero ser muy breve con este tema porque yo creo que vamos a coincidir los 3, en el sentido de que ya Nácer lo adelantó. Hay que pagar bien si usted quiere tener realmente jueces capacitados y que no digan en un momento determinado, mejor me paso al sector privado, como algunos buenísimos jueces se han pasado ya al sector privado porque realmente el salario que se les paga no es suficiente. Yo me recuerdo como ahora en uno de esos asambleas que celebraba la Suprema de Subero, como se le llama, ¿no? Una en San Pedro de Macorís, donde estaban todos los jueces y me invitaron a participar, y uno de los jueces planteó, es que hay que pagar mejor. Y una jueza de la Suprema Corte de entonces, que no está allá, se paró y le dio un boche en público. Esto es un tema de vocación. No, esto no es solo un tema de vocación. Hay que pagarle para que los jueces puedan vivir con dignidad. Pero además, para que todas esas reformas que quiere introducir ahora Luis Henry Molina, que tiene que ver con la digitalización de todo el proceso para hacer más eficiente el servicio judicial, eso cuesta dinero. ¿Y de dónde va a salir? Ahora, ¿cuál es la trayectoria que llevamos atrás? ¿O cuáles son los antecedentes? Balaguer le asignaba un 1% del presupuesto, pero ejecutaba la mitad. Avanzamos y dimos aplausos, porque entonces los gobiernos sucesivos comenzaron a mejorar y llegaron hasta el 2%. A mejorar en la ley. En la ley. Y ejecutaban. Después que subió Leonel Fernández en el 96, se ejecutaba el presupuesto y a partir de ahí siempre se ejecutaba. Hasta el 98, donde hubo... Bueno, pero el tema es aquí, lo importante es aquí, hay una ley que dice que el 4.1% va a la justicia, que se desglosa en 2.6%
para el Poder Judicial y la diferencia para el Ministerio Público. Nunca se ha cumplido y cada año se aleja más, porque claro, aumenta el presupuesto, pero lo que se le asigna es deficiente. Y hay un trabajo del CRES buenísimo, que sería bueno que tal vez ustedes lo invitaran, Ernesto Selman y su equipo, a trabajar, a discutir ese trabajo que se hizo hace unos años sobre el tema del presupuesto, y donde se dice, es una excusa decir que no hay recursos para asignárselo al Poder Judicial, porque si hay recursos obviamente para que el Congreso haga cosas que no le corresponden como asistencialismo social, o porque el Poder Ejecutivo decida hacer visitas sorpresa. ¿Y la justicia? ¿Dónde se queda? ¿Cuál es la prioridad que ha tenido cada gobierno con respecto al presupuesto de la justicia? Entonces, ¿qué pasa? El Poder Judicial hace su programación, su presupuesto anual, ¿no? Y no lo puede ejecutar porque no se le asignan los recursos que son necesarios para ejecutar ese presupuesto. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que prestarle mucha atención. Ojalá Luis Henry Mejía pueda, Luis Henry Molina pueda asumir con independencia la lucha por un mejor presupuesto, porque eso tiene que venir desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cristóbal Rodríguez. Mira, yo quiero distinguir dos cosas. Yo creo que nosotros necesitamos afianzar y consolidar como criterio la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial. Ahora bien, nosotros tenemos una ley que dice 2.6% del presupuesto debe ir para el Poder Judicial, del 4 general que decía Pancho. Pero ¿cuáles son los criterios? No sabemos. No sabemos cuánto dinero necesita el Poder Judicial hoy, en este momento. No lo sabe el Consejo del Poder Judicial hoy, en este momento. En parte, por lo que decía en el segmento anterior. O sea, en parte porque tenemos un desorden en la organización del aparato judicial que es una tronera por donde se van recursos que bien administrados, que gestionados de otra manera, que con una forma diferente de organización del Poder Judicial pudieran ser muchísimo más eficientes. Entonces yo lo que estoy diciendo es, antes de venir a discutir porcentajes de presupuesto, lo primero que tenemos que saber es cuánto es que en una organización eficiente del Poder Judicial, el Poder Judicial necesita. Y ese cuánto, sea el 2, el 3, el 5, ese cuánto, entonces sí tiene que ser autónomo en términos de su ejecución y de la consecución. Pero yo quisiera agregar un solo detalle. En ese trabajo del CRES se dice, de acuerdo al Consejo del Poder Judicial, a junio, esto es 2016, no había podido ser cumplido el 43% de los proyectos contemplados en el POA, el presupuesto, el programa operativo anual. Esto indica, por lo menos para 2016, que los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia pudieron ser mayores de acuerdo al plan estratégico. Había un plan que ejecutar, sin embargo no se asignaron los recursos. Había un plan sin indicadores de resultados, sin nada. O sea, un plan hecho, elaborado, ¿cómo que le dicen a eso? Como al ojo por ciento. No, pero hay algo que yo quiero decir. Uno de los objetivos fundamentales, no como mecanismo para lograr otras, sino uno de los objetivos fundamentales de cualquier iniciativa de reforma del Poder Judicial tiene que ser la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los jueces y el personal que los asiste. Los jueces deberían ganar no más que lo que ganan ahora, varias veces más que lo que ganan ahora. O sea, no es ponerle un porcentaje más alto, no, es multiplicar lo que ganan los jueces en República Dominicana, porque no es posible y es algo, mira, cada vez que a mí me dicen, que eso es un tema de vocación, la palabra vocación parece ser sustituto de tú trabajas de gratis mientras yo me gano el dinero. Cada vez que a los abogados, los ciudadanos le dicen, no, que tú tienes que hacer eso por vocación. No, porque con vocación a un juez o una jueza no se le resuelven los problemas concretos.
de ir al supermercado, de pagarle al casero o el préstamo del banco si tiene la suerte de tener una casa, el colegio de los muchachos, el pediatra, nada de eso se paga con vocación. Además de que tiene Porque limitación no puede irle a decir al pediatra, de no poder trabajar en muchas áreas. claro. Entonces, los jueces tienen que tener su vida resuelta. Una persona que se siente ahí y no tenga la preocupación, a menos que haya sido demasiado malo administrando, pero eso es otra cosa, pero que no tenga la preocupación de llegar a fin de mes. No puede ser. Bien. Tenemos abierto el sí. siguiente tema. Sí. La conformación del Consejo Nacional de la Magistratura tiene un peso muy importante en lo que origina este debate, que es la corrupción administrativa, la corrupción y la discusión de la corrupción en la justicia dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con las altas cortes, la manera en que han terminado conformadas. De manera general, todos han dicho, el procurador debe ser seleccionado de otra manera, no debería participar en el Consejo. ¿Cuál es la solución al problema que se genera con la estructura que tiene hoy en día el Consejo Nacional de la Magistratura y la manera en que selecciona a los jueces de las altas cortes, que digamos que es la novedad en los últimos años? Le tenemos que solicitar que lo resuman, Nace que esto no ha comenzado. porque no nos queda mucho tiempo. Yo creo que hay que excluir al Procurador General de la República, porque el Procurador General de la República es juez y parte. O sea, algo que podía ser discutido teóricamente en la última reunión del Consejo, vimos la consecuencia práctica. No le gustaban la línea jurisprudencial de parte de los jueces y pasó lo que pasó. Algo que yo creo que debe ser suficiente para entender que ese funcionario, no este que está ahora, el funcionario, que es el Procurador General de la República, no debe formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he oído a gente decir que bueno, que el Consejo que hay que ampliarlo, la sociedad civil, las universidades. Ay, miren, por los miembros de la sociedad civil no vota nadie. Y son gente muy seria. Algunos son mis amigos, no solamente tú, o sea, hay muchos más. Gente que yo aprecio mucho, que yo quiero. Pero para tú cumplir una función política, tú tienes que tener legitimidad política. Y entonces lo que estaríamos haciendo es otorgando un voto a un sector de la sociedad que se ha preocupado mucho por el tema de la justicia, que ha hecho un trabajo encomiable, un trabajo que ha ayudado a que República Dominicana tenga un avance real en materia de justicia, pero que carece de legitimidad social para eso. Para otras cosas sí las tiene, o sea, para opinar, para criticar, para ser consultado, todo eso sí, pero en eso no. Y lo otro es las universidades. Un problema similar, pero peor, porque otorgarle a las universidades un voto en el Consejo Nacional de la Magistratura es otorgarle a los dueños de la universidad un voto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces eso no puede ser. Porque ¿por qué los dueños de universidades, digo yo, y no los dueños de otra institución? De colmado. De colegio. Claro. O de colmado. O sea, la Asociación Dominicana de Seguridad Privada, digamos, pudiera tener uno, tiene la misma legitimidad. Es el argumento de que lo que pasa es que el conocimiento técnico no te legitima en un sistema democrático para tomar las decisiones. Es bueno que se te tome en cuenta, pero tú no puedes atribuirle a los decanos de universidad, o sea, los decanos de la Facultad de Derecho de una universidad, la misma potencia de decisión en algo tan importante como al presidente de la República, a los senadores y diputados, que son gente por lo que se vota. Entonces, el Consejo de la Magistratura, La ¿cómo? composición anterior, presidente de la República, 2 senadores de partidos o de coaliciones distintas para que haya un senador de oposición y un oficialista, que generalmente va a ser el presidente de la Cámara, o puede ser al revés, puede ser que el oficialismo haya ganado las elecciones en una segunda vuelta, pero haya perdido la mayor parte de la senaduría y entonces le tocaría el otro, y no el presidente, que le tocaría a la oposición. ¿Qué ha pasado? Lo mismo en la Cámara de Diputados, y bueno, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, o quizá ahí sí ¿de pudiera, carrera o de carrera, no necesariamente? de carrera, Eso que es vengan de la importante, carrera. que Yo vengan estoy de de acuerdo carrera. estoy de acuerdo con eso.
o quizá ahí también pudiera abrirse a otras partes, otros escalafones de la carrera. Es decir, no necesariamente tienen que ser los dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino un juez de la Suprema Corte de Justicia que haya provenido de la carrera y un juez elegido por sus pares o lo que sea, para que participe de la discusión. Cristóbal. Yo a la propuesta de Naces añadiría algo que ya dije en un segmento anterior. Al Consejo se le debe eliminar la competencia para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque eso tiene un nivel de condicionamiento político importante en los evaluados y por tanto en los que puedan ser separados de sus funciones por ese órgano. Pancho. Yo no sé cuándo Naces abjuró de la sociedad civil a la que él pertenece históricamente. Yo no he abjurado, lo que estoy diciendo es que no tiene legitimidad democrática. De todas para maneras, eso. él siempre se basa como buen constitucionalista en el tema de la legitimidad, pero él la ve de la legitimidad que dan los votos. Y la legitimidad no solamente se logra a través de los votos. Y de hecho, ¿qué juez es elegido por votos? ¿O qué fiscal es elegido por votos? O sea, pero obviamente logran y se ganan la legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Yo, para que vean, estoy de acuerdo con Naces en que no creo que tiene que venir nadie de sociedad civil a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, que el inciso era para molestar a para decir que no estuvo de acuerdo conmigo. Sí, bueno, porque la sociedad civil juega un papel importante. Pero yo lo dije que legitimidad sí. Y tiene una Pero están de acuerdo, no discutan, que están de acuerdo. Entonces, están bueno, diciendo lo mismo. Pero ciertamente, apunto como Cristóbal, que tiene que eliminarse esa función de evaluación que se le dio al Consejo, que lo ha distorsionado todo. Pero fíjense, hay otra opción. ¿Y si se crea el Ministerio de Justicia? Entonces, ya el procurador, el problema que tiene ahora, que es que lo designan por decreto, se pierde, porque va a ser designado, digamos, por el Consejo. Entonces, ahí, si hay dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, pudieran haber dos miembros del Ministerio Público, el procurador y otro, uno de sus adjuntos. Y agrego, ¿y por qué no, si la intención detrás de esto es eliminar o reducir la influencia del presidencialismo en la República Dominicana, y no estoy hablando del presidente de altas cortes, sino del presidente de la República, ¿por qué no agregar al presidente del Tribunal Constitucional y a un miembro del Tribunal Constitucional? Tendríamos entonces 11 miembros, se reduciría, eso ayudaría a que pudiera haber acuerdos a lo interno para elegir lo mejor posible, pero además, lo importante aquí es que el presidente va a tener que verse obligado a pues discutir con los demás miembros para tratar de llegar a soluciones más adecuadas que las que se han llegado hasta ahora. Yo lanzo esa idea porque me parece bien el tema de dejar el método anterior con jueces de la Suprema de carrera, pero pudiéramos pensar, si se logra crear el Ministerio de Justicia, ampliarlo de eso. 30 segundos. Bueno, Sí, 30, te lo voy a contar. Y a mí. Empiezo diciendo yo estoy de acuerdo con Naces por una cosa simple, señores. En una sociedad democrática, la justicia tiene que tener una conexión, un vínculo con la fuente de legitimación de la democracia, que son los votos. Y el único vínculo que tienen los jueces con esa fuente de legitimidad democrática es que quienes los designan tengan una representación directa ante la ciudadanía. Yo creo que la justicia tiene que ser independiente, pero la justicia no puede ser autárquica y estar al margen de lo político, porque eso no es posible ni deseable en ningún país del mundo. Nace tú 30 segundos. No, yo quería reiterar, el problema del Ministerio Público es que tiene un papel antagónico con los jueces. Claro. Y a mí no me parece ¿Es una parte? adecuado. Claro, pero entonces va a ser una parte para escoger los jueces que luego van a juzgar su trabajo. Exactamente. Entonces, para mí eso es problemático. Esas tensiones, o la tensión que eso crea, que se anunció desde el año 2010, no tuvimos que esperar mucho para verlo y lo vimos ahora en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso iba a pasar tarde o temprano. Pasó más temprano que tarde, pero iba a pasar como quiera. No, y de la manera más canalla que Entonces, se pudiera alguien imaginar. A mí yo creo que el Ministerio Público no debe formar. Bueno, vamos entonces, se nos acaba el tiempo y necesito un resumen de cada uno de los mecanismos que recomienda
para la justicia independiente, que es el objetivo de todo esto, para plasmar todo esto en una propuesta que, tal y como se hizo con el 4%, se le presente a todos los partidos políticos para que los que quieran comprometerse con la despolitización de la justicia. Y cuando digo despolitización, no nos estamos yendo a conceptos etéreos, sino a lo que estamos viendo todos los dominicanos que está pasando, ¿verdad? A la realidad que nos choca cada día. Entonces, le voy a pedir a cada uno de ustedes, vamos de allá para acá ahora, ¿verdad? Pancho, tu receta, tu fórmula, ¿qué hacer para la restauración de la justicia independiente? Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar con el último tema que tocamos. El Consejo Nacional de la Magistratura debería excluirse al Procurador General de la República. No voy a proponer la segunda opción que mencioné, porque es bueno también crear consenso. Pero no di que hacerlo ahora, pasado mañana, huyendo. De No, estos temas de esta envergadura requieren un momento propicio, exacto, de tranquilidad, que no tenemos cuando hay procesos electorales. O sea que definitivamente debería ser, y hablando de legitimidad, ¿quiénes tienen legitimidad? Los nuevos asambleístas que serían elegidos en las próximas elecciones. O sea que yo creo que debería ser después. Pero bueno, primero la composición del Consejo. El modelo anterior, excluyendo al Procurador General de la República. En segundo lugar, eliminar del Consejo Nacional la función de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y por cierto, que esos dos miembros de la Suprema que forman parte del Consejo sean de carrera. Y que el presidente de la Suprema Corte sea siempre de carrera. De hecho, mi propuesta es eliminar la posibilidad de que entren personas fuera de la carrera a la Suprema Corte de Justicia. Y el tema no debe quedarse solamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la inamovilidad y en la carrera judicial. En este último tema, yo quiero enfatizar de nuevo, señores, no va a haber ninguna reforma que funcione si no comenzamos a cambiar los modelos. Los modelos se cambian a través de la educación. Y usted lo dice en sentido general para la población infantil, no, lo tiene que decir también para los jueces, para los abogados. O sea, hay que invertir, y con esto termino para dar chance a mis compañeros, hay que invertir más recursos en formación de los jueces, y para eso el presupuesto del Poder Judicial tiene que cumplirse como está establecido en la ley. 2.6% para el Poder Judicial, para que pueda cumplir con todos los planes estratégicos que tiene. Si se necesitan actualizar esos planes, ir a los detalles que Cristóbal decía, porque se utilizan esos recursos precisamente para lograr esa primera situación y luego cuantificar de una manera más exacta los recursos que necesita el Poder Judicial para poder salir de la situación en que se encuentra en estos momentos. Nacef. Hay varias cosas yo quiero señalar. Las cosas que he estudiado del derecho constitucional me hacen desconfiar de la idea de que tú puedes resolver problemas de esta envergadura solamente con reformas normativas. Yo pienso que hay que ir más allá. Yo pienso que ¿Qué tú le agregarías? la justicia tiene problemas que son un reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve. No creo que tampoco hay que cargarle el dado tanto a los jueces. Yo, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, vuelta a la composición anterior, que los dos miembros del Consejo sean de carrera, igual que el presidente de la Suprema de Justicia sea de carrera, un periodo fijo de 12 años, en la cual se renueve una tercera parte de los jueces cada 4 años, sin posibilidad de renovación y obviamente sin evaluación. Yo creo que hay que mejorar las condiciones materiales de los jueces. Los jueces tienen que ganar mucho más de lo que ganan ahora. Un abogado que entra a una oficina prestigiosa en República Dominicana muchas veces gana más que un juez de primera instancia que ya está en el segundo escalafón de la carrera. Yeah. Solamente entrada. Pienso que bueno, aparte de eso del presupuesto nacional, tiene que haber una recomposición del Consejo del Poder Judicial, que se ha convertido en un problema serio, y yo creo que está mal organizado, además, con poca representación de los jueces de instancias inferiores, y
pasando ya un poquito a lo que discutíamos ahorita del Ministerio Público, creo que el Ministerio Público nosotros tenemos que ver bien cómo queremos que funcione antes de tratar de aplicarle las mismas fórmulas que a los jueces, que tienen una función completamente distinta en el sistema de justicia. Cristóbal. Yo concuerdo en general con lo que han dicho, entonces no voy a repetir. Lo que quiero añadir son algunas cuestiones que no se han tocado. Yo creo que además de la revisión del Consejo del Poder Judicial, aquí debe eliminarse la práctica, y eso es una manera de garantizar la independencia interna entre los jueces, de que a los jueces se los traslada de lugar como retaliación por determinadas decisiones. ¿Y eso no está suprimido ya? Bueno, eso la ley está prohibido. se hizo una práctica consuetudinaria en la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y eso lastima de manera tremenda la posibilidad de independencia de criterio, sobre todo de los jueces inferiores. Con todo lo demás, yo le pongo la firma. Bueno, todo pues, este proceso, me imagino cuando que contempla sea. una reforma constitucional, Cuando sea. Inmediatamente o en un tiempo. Después de las elecciones. Cuando sea. Yo creo que la Constitución hay que reformarla ahorita para resolver el tema de febrero, pero estos son otros temas. Yo estoy de acuerdo con yo Cristóbal. quisiera recomendarles, hay muchos jueces interesados en la reforma judicial y tal vez ustedes deberían explorar la posibilidad de que algunos de ellos pudieran venir a un programa también. Mira, qué buena sugerencia. Tenemos que irnos. Sí, les agradecemos muchísimo a estos tres toletes de turistas, de turistas, de juristas, el habernos acompañado y aportar aquí sus conocimientos, su cerebro y sus buenas intenciones para con la sociedad dominicana. Muchas ideas interesantes. Gracias a Francisco Álvarez, a Nacef Perdomo y a Cristóbal Rodríguez. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estos programas van a seguir porque nos vamos a empeñar en tratar de hacer un aporte a el rescate de la independencia de la justicia. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin un sistema de justicia confiable para los ciudadanos. Dígalo con la fecha, la restauración de la independencia. La restauración, por eso hicimos este programa para el Día de la Restauración, porque es para la restauración de la justicia independiente, urgente para la sociedad dominicana, fuera y aparte de afiches, de candidaturas y de mojigangas. El propósito de esta sociedad debe ser rescatar la independencia de la justicia. Muchas gracias y volveremos el lunes.